Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en unos fragmentos de El hombre duplicado de Saramago. Y la misión es bastante clara. Sí, vamos a seguirle la pista a Tertuliano Máximo Afonso. Exacto. Un profesor de historia con una vida, bueno, bastante anodina, que de repente se ve metido en un thriller existencial en toda regla. Has dado en el clavo con lo de thriller existencial. Es que esto no va de un simple parecido. Los textos que analizamos hoy nos meten de lleno en cómo se desmorona la certeza de un hombre sobre sí mismo. Veremos cómo algo tan normal como alquilar una película un viernes por la noche, Una película malísima, además. malísima, sí, cómo eso se convierte en el detonante de una crisis de identidad, vamos, monumental. Pues si te parece, entramos en materia. Vamos a ello. Antes de que aparezca el doble, hablemos un poco de Tertuliano. No es desde luego un tipo feliz. El narrador llama un marasmo. Su estado anímico es fundamental para todo lo que viene después. ¿Por qué es tan importante que le pille en un momento tan bajo? Pues porque una persona que está bien, que está contenta con su vida, a lo mejor se encuentra con algo así y se ríe. Se lo toma como una anécdota, algo para contar a los amigos. Claro, mira qué curioso, tengo un doble. Y ya. Exacto. Pero para Tertuliano, que siente que su vida no va a ninguna parte, que está estancado, descubrir que ni siquiera su cara le pertenece en exclusiva es demoledor. La crisis no la provoca el doble. El doble solo la destapa. Eso es. La crisis ya estaba ahí, latente. Y esto es como echarle gasolina. O sea, la peor noticia posible para la persona menos preparada para recibirla. Y todo empieza con esa recomendación, con la mejor intención, de su colega de matemáticas. Mírate esta comedia que te va a animar. Y el título ya es. Es una maravilla. Quien no se amaña, no se apaña. Un título que ya te dice todo lo que necesitas saber. Y como era de esperar, a Tertuliano le parece un engendro cinematográfico. Se va a la cama enfadado pensando que ha perdido el tiempo. Pero es por la noche cuando todo arranca de verdad. Se despierta con una sensación rarísima. Sí, esta parte es increíble. El texto habla de una presencia invisible que sale del televisor. No es un fantasma, es algo más, denso. Fíjate en la metáfora que usa Saramago, que es potentísima. La del terreno radiactivo. Justo. Dice que es como caminar por un terreno radiactivamente contaminado. Es que sientes la opresión solo de leerlo. Y aquí el estilo de Saramago es la clave, ¿no? No te lo cuenta, te mete dentro. Totalmente. Con esas frases larguísimas, esos párrafos casi sin puntos. Te sumerge en el torrente de ansiedad de Tertuliano. No te dice él se sintió agobiado, no. Te hace sentir ese agobio a través de la propia escritura. Es una genialidad. Y esa sensación, esa radiactividad, le obliga a levantarse y a volver a poner la película, a rebobinar la cinta. Y ahí está. Una escena tonta en la recepción de un hotel. Congela la imagen en la cara de un actor secundario y el texto dice que se arrodilla. El gesto de arrodillarse es muy potente. Es que no es curiosidad, es una revelación, una especie de epifanía, pero del horror. Y entonces susurra esas dos palabras que son el corazón de toda la novela. Soy yo. Soy yo. A pesar de que el actor lleva bigote, un detalle que el narrador despacha enseguida como algo trivial. Para él, la identidad es innegable. Y su primera reacción después del shock es intentar racionalizarlo, ¿no? Claro, el profesor de historia que lleva dentro. Piensa en la estadística. Miles de millones de personas, es posible. Pero, vamos, que esa lógica no le consuela lo más mínimo. No, porque una cosa es la estadística y otra muy distinta es verlo en tu tele a las 3 de la mañana. La semilla ya está plantada. Y ahora necesita, aunque no se lo admita ni a sí mismo, una confirmación. Necesita que alguien más lo vea. Y esa confirmación llega al día siguiente de la forma más casual que te puedas imaginar. Es tremendo, sí. Está hablando con el mismo colega de matemáticas, el que le recomendó la película. Y tienen una conversación súper densa, ¿no? Usando una metáfora sobre un cesto de naranjas que se pudren para hablar de la sociedad. Una conversación que es la tapadera perfecta. Porque Tertuliano está ahí hablando de filosofía, pero por dentro está gritando: «Habla de la película, por favor, di algo de la película». La tensión es palpable. Y justo cuando parece que ya ha pasado el momento que se despiden, el colega se da la vuelta y le suelta la bomba como quien no quiere la cosa. Tal cual. Le dice: «A propósito, ¿te diste cuenta de que en la película sale un actor, un secundario, que se parece muchísimo a ti?» Y añade: si te pones un bigote como el suyo, seríais 2 gotas de agua. Es un momento demoledor,
porque esa frase anula cualquier escapatoria. Ya no es su imaginación, ya no puede ser su gestión, es un hecho. Un hecho validado por un tercero. Exacto. El texto dice que el marasmo vuelve, pero con la fuerza de un rayo. Su apatía se transforma en otra cosa completamente distinta. Es que esa confirmación no le trae ninguna paz. Al contrario, es como la prueba definitiva que necesitaba para obsesionarse. Totalmente. De esa apatía pasamos a una obsesión en toda regla. Y de ahí nace su plan, que es casi detectivesco. Y es fascinante el método que elige, porque no se pone a buscar en Internet a lo loco, como haríamos hoy. No. Él, como buen profesor de historia, aplica un método. Un método riguroso, casi académico. Vuelve al videoclub. Se inventa una excusa buenísima, la de un estudio sociológico sobre el cine. Y con esa excusa consigue una lista de todas las películas de la misma productora. Su plan es un proceso de exclusión de partes, como si resolviera un enigma. Quiere llegar a la verdad a través de la metodología. Lo cual dice mucho de él. Intenta aplicar un orden, su orden, a un problema que es puro caos existencial. Y mientras se mete de lleno en esta investigación, su vida personal, la que ya estaba en el aire, empieza a caerse a trozos. Y ahí entra María Paz. Claro, empiezan los daños colaterales. La primera mentira, la del videoclub, ahora tiene que hacerse más grande. María Paz lo visita, ve el salón lleno de cintas de vídeo y, lógicamente, le pide explicaciones. Y él le repite la milonga del estudio. Y aquí María Paz demuestra que no es un personaje plano. Podría haberse creído la mentira sin más, pero en lugar de eso, mira todo ese desorden y suelta una de las frases más lúcidas de toda la novela. Es una frase increíble. Dice: el caos es un orden por descifrar. Es una bofetada de lucidez, como dices. Ella, sin tener ni idea de lo que pasa, está describiendo la crisis de Tertuliano a la perfección. Su vida, que él creía única y ordenada, ahora es un caos. Y ella le está dando la clave. Deja de mirar el desorden y busca el nuevo patrón. La ironía es tremenda. La persona a la que está engañando es la que le ofrece la solución a su crisis existencial. Y él ni se entera. El texto deja claro que, para él, ese momento de conexión que tienen después es en el fondo una victoria estratégica. Ha conseguido desviar la atención de María Paz para seguir con lo suyo. ¿La está usando? De forma consciente o no, la está usando. Él está tan metido en su propio ombligo existencial que es incapaz de ver nada más. Mientras tanto, su método de detective de videoclub empieza a dar frutos. Sí, va viendo películas, El código maldito, Pasajero sin billete, va tachando nombres de sus listas y al final, por eliminación, aísla un nombre. Un seudónimo, Daniel Santa Clara. Pero un seudónimo no le sirve. Necesita el nombre real, la dirección, la persona. Y para conseguir eso, vuelve a necesitar a María Paz. El plan es maquiavélico. Va a escribir una carta a la productora haciéndose pasar por una admiradora para que le den los datos del actor. Pero claro, para no dejar rastro. Le pide a ella que la carta vaya a su nombre y con su dirección. La arrastra cada vez más a su red de mentiras. La convierte en su cómplice sin que ella lo sepa. Y después de 2 semanas, que para él debieron ser eternas, una tortura. Llega la respuesta. María Paz le dice que ha llegado la carta de la productora. Y ya tiene el nombre. Antonio, claro. El fantasma ya tiene un nombre real. La sombra tiene una identidad. Y a partir de aquí, la historia se acelera hacia la confrontación. El primer paso es una llamada de teléfono. Y es una escena que pone los pelos de punta. Llama a casa de Antonio Claro y contesta a su mujer, Elena. En cuanto Tertuliano dice, diga, ella le contesta, eres tú. ¿Por qué llamas desde fuera? Lo confunde con su propio marido. Es que la igualdad ya no es solo física, es también vocal. La voz, algo tan íntimo, tan nuestro, tampoco es única. Es la confirmación acústica del desastre. Cuando por fin habla con Antonio, la conversación es muy tensa. Normal. El actor está a la defensiva, preocupado por su carrera. Que exista un doble es una amenaza para él. Pero la curiosidad y seguramente el miedo pueden más. ¿Acuerdan verse? Pero no en un sitio público, claro. En una casa de campo aislada, lejos de miradas. Es casi una transacción clandestina. Y la ironía es que Tertuliano va al encuentro disfrazado con una barba postiza. Es verdad. Es un juego de máscaras y rostros que se vuelve cada vez más enrevesado. Y en esa casa de campo empieza la comparación.
Y no es una charla, es un peritaje, una inspección forense. Los fragmentos los describen con una frialdad clínica que asusta. Se comparan las manos, las venas, las uñas, y descubren que los dos tienen la misma cicatriz en el antebrazo derecho, de una caída de pequeños. Cada detalle que coincide no es un punto de unión, es un clavo más en el ataúd de la individualidad de Tertuliano. Es una despersonalización metódica, paso a paso, pero Antonio Claro necesita la certeza absoluta, y en un gesto de desafío se desnuda por completo. Es un a ver si te atreves. Y Tertuliano, claro, se siente retado y hace lo mismo. Y ahí están, dos cuerpos idénticos, uno frente al otro, la copia y el original, sin saber todavía cuál es cuál. Solo queda una última cosa por comprobar, la que no se ve, el origen, la fecha de nacimiento. Y descubren que es la misma, el mismo día, del mismo mes, del mismo año. La coincidencia es demencial, pero falta el dato final, la hora. Este es el golpe de gracia. Antonio Claro, con una calma que parece casi cruel, le pregunta la hora de su nacimiento, y Tertuliano responde, a las 2 de la tarde. Hay un silencio, y entonces Antonio asesta la estocada final. Dice que él nació a las 13 horas y 29 minutos, media hora antes, y remata con la frase que lo cambia todo, la que redefine la realidad de Tertuliano para siempre. Yo ya estaba aquí cuando usted nació. El duplicado es usted. Es demoledor. En una sola frase lo convierte en una copia. Él, que ha sido el motor de la búsqueda, el protagonista de su historia, el original desde su perspectiva, Pasa a ser un secundario. un secundario en la existencia de otro. Su vida entera se convierte en un eco, en una repetición. El arco narrativo se ha completado de la forma más brutal posible. Ha pasado de la apatía de no saber quién es a la certeza absoluta de que es simplemente el segundo. Le han robado la primacía de su propia vida por 31 minutos. Entonces, llegados a este punto, la pregunta que nos dejan estos fragmentos es gigantesca. Tiene que ver con la esencia misma de la identidad. Claro. Si todo, absolutamente todo es idéntico, ¿qué define al original? ¿Es simplemente haber llegado 30 minutos antes al mundo? Esa es la cuestión central. La identidad es una cuestión de primacía en el tiempo. O se construye con la conciencia, con la memoria, con las decisiones que vas tomando. Antonio, claro, se aferra a lo único que tiene, el tiempo. Yo estaba aquí antes. Pero ¿eso lo hace más real? Tertuliano vivido 38 años con su propia conciencia, sus amores, sus manías. ¿Todo eso queda anulado por haber nacido media hora más tarde? El relato nos pone ante un escenario sin precedentes. No es la leyenda del doppelganger que vive en otro país o en otra época. No, no. Coexisten aquí y ahora. Se pueden tocar. Y eso les obliga a confrontar qué significa ser único cuando tienes delante la prueba viviente de que no lo eres. Y eso nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. La búsqueda de Tertuliano, que empieza como una forma de reafirmar su propia existencia, termina por destruirla por completo. Y la pregunta que queda flotando es profunda. Si nuestra singularidad, tanto física como temporal, no está garantizada, ¿dónde reside de verdad nuestra identidad? En el relato que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos. Y, sobre todo, qué pasa cuando ese relato choca de frente con el de otra persona que tiene, literalmente, el mismo derecho a contarlo. Saramago no nos da la respuesta, pero nos obliga a mirar esa posibilidad, esa inquietante posibilidad de que ser único sea tal vez nuestra ficción más necesaria.